Quiero agradecer también a los amigos del Centro Arqueológico la invitación del Ayuntamiento de Sagunto, del Departamento de Cultura, por facilitarme la posibilidad de hacer digamos un spoiler de lo que es el libro, porque esto es parte de mi tesis doctoral. Justamente se cumple este año, hace 10 años ya que leí la tesis, creo que es el momento ya de sacarla y publicarla, y gracias al Centro Arqueológico eso va a ser posible. Yo la conferencia, debo decir que tiene un sabor agridulce porque me toca la etapa cultural, la más, yo en Sagunto destacó la más importante de Sagunto a lo largo de su historia y la peor. El principio de decadencia, el principio del final de la Sagunto romana, que acaba desembocando hasta prácticamente la pérdida de su nombre, algo inaudito. Por refrescar un poquito el tema, los colegas Marc Mayer y Yura Barata, en la primera conferencia, dejaron la conferencia en el Colegio Augusto, digamos, el primer gran impulso de época imperial que se da a la ciudad, que genera un urbanismo que se empieza a descubrir poco a poco, genera un espacio que correspondería a la ciudad aproximadamente con una serie de acueductos, de acequias, una primera monumentalización que, como muy bien ya dijeron los compañeros, Sagunto era piedra de toque, era el punto donde desde el imperio, desde el emperador, de los senadores y de todas las familias bien, digamos, de Roma, convenía invertir, porque no era lo mismo invertir en Sagunto que invertir en Valencia, por decirlo. La inversión, que se explicó bastante bien, consistía en construir y decir que ha sido el emperador, que ha construido su nombre. Eso generaba muchísimos favores. Yo a lo largo de esta conferencia algunas veces voy a exponer mi punto de vista, mi opinión personal sobre algunos hechos arqueológicos en Sagunto, pero sí que quiero comentar que una de las cosas que necesita Sagunto es debate. Es discusión entre los arqueólogos, porque el debate siempre es positivo. Si enriquece los puntos favorables y, digamos, elimina los que son inconcebibles o que son negativos. Hay cosas, por ejemplo, que desde mi punto de vista merece un debate profundo, como es el tema del foro. Que la hipótesis se elaboró en el año 73, han pasado bastantes años, merece la pena revisar y estudiar de cómo desde esta estructura excavada se generó este templo que arquitectónicamente y históricamente no tiene mucho sentido. Es mi opinión, por eso pienso que mejor el debate puede enriquecer este punto de vista. La visión de aquí puede ser bastante significativa de que tengamos a lo mejor todo lo que es la ciudad ibérica relacionada con lo que en este momento oculta el foro imperial, y no tiene por qué ser un templo de planta altísima, mejor. Varias cosas, accesos, varias cosas, pero vamos, eso es un poco el debate. Por ejemplo, el caso del teatro. El teatro, como está planteado hoy, es un teatro sui generis en todo el Imperio Romano, porque carece de la plaza, el pórtico, el post escenario, la plaza donde distribuía al público, que absolutamente todos los teatros romanos del Imperio. En Sagunto no se han preocupado por lanzar hipótesis, pero solucionaría preguntas tan interesantes que cómo es posible que aquí hay un desagüe en la cloaca que está en el aire. Si esa cloaca alimenta un pórtico de abajo con una urbanización más correcta, puede ser ella. Eso surge, como el núcleo pesado, surge del debate. Los restos de época augustea, si nos vamos más allá del foro, son bastante escasos. Gracias, como ya comentó Amadeo, a la excavación de la molería, de la vía Portici, aportó por primera vez una excavación en extensión de una necrópolis augustea.
una serie de monumentos funerarios bastante interesantes. Ahí ven ustedes con letras los monumentos que se excavaron en la excavación. Muchos están cubiertos por la grava, otros pocos están creados por cimentación, pero el conjunto es muy interesante. Esto, por ejemplo, es un strinum monumental, que ahora les voy a pasar un paralelo, con todo tipo de tumbas puestas alrededor y orientadas hacia una calzada. Este es el ejemplo del strinum monumental, que este sí que está parcialmente visible en lo que es la visualización, y puede ser esto salvando muchísimo las distancias. Esto es un strinum imperial, pero sí, de los antoninos, en este caso, sí que quiero explicar lo que teníamos en Sagunto. En Sagunto teníamos una serie, un pequeño porticado alrededor de las habitaciones donde se hacían las incineraciones. Pues Sagunto, a escala pequeña, tiene exactamente eso en la vía del pórtico. La imagen que tendríamos en aquel momento sería esta es la necrópolis de Osquentica. La de Sagunto sería prácticamente lo mismo, orientada hacia una calzada, una pequeña acera y los monumentos. Una cosa que es interesante, que si yo destacar, aunque lo vuelvo a recalcar otra vez, es que el pórtico que hay actualmente en la Almohadilla en ningún momento funciona con la necrópolis. Es posterior, pero además, a partir de los datos de la excavación, es evidente que en ningún momento, por el mismo rito, por la misma forma de integrar a los romanos, que integraban a los caminos, con las puertas y las inscripciones hacia el camino, no tenía ningún sentido que se hiciera una valla en un pórtico que tapara toda la necrópolis. El primer inicio, que es una cosa de la segunda fase de monumentalización, con lo cual podemos hacernos la idea de una gran vía sin el pórtico, sin monumentalizar, con todos los enterramientos puestos en calles para el acceso interior y los principales monumentos funerarios hacia la vía. Bueno, entramos ya a lo que me toca, la primera gran monumentalización de Augusto. Le sigue otra de época trajanea, tenemos que ustedes saben, Trajano, su dinastía, más bien, pues hablamos de época trajanea, como una nueva dinastía, pues la segunda gran dinastía, cuando ya Julio Claudia y los que se extinguen, los últimos emperadores de Río se encargan de destruir su dinastía. Necesita emular a Augusto, necesita crear ciudades, como Itálica, y necesita dejar, por supuesto, su impronta en Sagunto. Augusto lo hizo, Trajano, pues dinastía tenía que hacerlo por narices, ¿vale? Si me permitís la expresión. Evidentemente, la dinastía de Trajano no se encuentra con la misma situación que se encontró Augusto. Augusto se encuentra con una ciudad encorsetada entre lo que es el castillo y lo que es la muralla, que es lo que antes señalé, como esta parte de aquí, y necesita imperiosamente espacio urbanístico privilegiado, y esto suena un poco a pelotazo urbanístico, pero de verdad fue así, como explicaré. Es un espacio privilegiado para dejar su huella, dejar su marca en toda una serie de monumentos y de urbanizaciones. Por eso, básicamente, el principio de esa segunda fase saguntina, que fue el principio de su apogeo, como dice al principio, fue el punto álgido de Sagunto como ciudad romana, es la gran monumentalización que se hace en la ciudad. Posiblemente el circo se reforma, se monumentaliza, no sabemos si el teatro, porque en algunos casos se afecta, pero se crean otros foros, otros espacios, y se crea una red de calzadas ya con pórtico, que aprovechan un espacio. ¿Qué espacio aprovechan? El privilegiado es este espacio de aquí. ¿Qué sucede? Que este espacio está ocupado en gran parte por las necrópolis de época augustea, que iban en relación, esta es la calzada de la Almohadilla, con varias de las calles que salen. En un hecho no inaudito, porque a lo largo del trabajo de tesis doctoral he encontrado muchos paralelos entre ciudades del Imperio Romano. Lo que son los monumentos funerarios son, digamos, expropiados o monetizados y desaparecen para dejar paso a monumentos. El mismo circo
posteriores a la fase monumental del circo, y probablemente sean funerarios, probablemente. En muchos otros casos, en la misma en España, que debajo de circos, del siglo II, o siglos monumentales del siglo II, aparecen estos funerarios. Una breve cuento para el circo, que también lo hemos estudiado, gracias a las fotos aéreas. Se veía en aquel momento aún restos de estructuras, aparte de lo que es Santiago, la esquina del circo, todo el momento, pues, como una de las grandes lástimas de lo que es el patrimonio saguntino, falleció, entre comillas, bajo la etiqueta del urbanismo salvaje de los años 60. Bueno, como decía, otra vez la monería, que sigue siendo, lamentablemente, digo lamentablemente, porque en prácticamente casi 20 años no hay otra excavación de esa entidad, ojalá las haya, y pronto las haya, será porque Sagunto no tiene posibilidades, pero esperemos que surjan otras. Sigue siendo la más grande excavada y documentada y estudiada y objeto de artículos de varios trabajos. Como decía, desaparecen absolutamente todos los monumentos funerarios de lo que es la zona de la Villa del Portici, que desaparecen bajo dos grandes edificios. Como ya les comenté antes, el pórtico anula cualquier visibilidad posible de la necrópolis, como cuando no podía haber funcionado, porque se hubiera mantenido. Se arrasan los monumentos, pues se arrasan de tal forma que los enterramientos siguen ahí. Es una cosa que no hemos visto paralelos, habrá que estudiar, pero es una cosa bastante novedosa, porque va en contra de la teoría de la ley romana, que dice que los monumentos, lo que son las tumbas son sagradas, los monumentos un poco menos, pero los muertos son sagrados. Pues alguien, en esas tumbas, alguien con la autorización venida posiblemente de muy arriba, eso no lo hace nadie que no sea un gobernador o el propio emperador, autoriza esa desaparición. Con lo cual, tenemos un gran edificio, posiblemente un templo, otro gran edificio, lamentablemente que ha quedado medio excavar, entre que se excavó en los años 90 y la parte que está sin excavar no podemos concretar mucho más, pero que sí que la forma es la típica de un templo, para soportar los pilares, más la escalinata de acceso, que fue saqueada posiblemente época musulmana y conservada toda la base, aparte de un arco, aquí la cimentación, el alzado estaba también saqueado desde hace muchísimo tiempo, una cimentación de un arco posiblemente monumental, o arco de triunfo, porque además señalizaba de forma muy coincidente con muchas ciudades romanas el próximo cruce. Aquí está Sagunto, estamos viendo hacia la calle Huertos. Aquí la calle Huertos precisamente señalaría un cruce importante hacia donde llegaría el transeúnte o el viajero. Es muy interesante la disposición de estos dos grandes edificios del siglo II, porque nos permiten descubrir bajo ellos los restos conservados o, digamos, sellados o fosilizados de esos monumentos funerarios. El estudio monumental que les enseñé hace un momento está bajo este podio. Esto es un podio que se levantó alrededor de esos monumentos funerarios, se rellenó y arriba se hizo el pavimento. En este de aquí tuvimos la suerte de, gracias al intento de Sagunto, que colaboró con nuestra investigación, realizar un breve trabajo con la Universidad Jaume I y con la Universidad Politécnica, que trajo resultados muy interesantes que están a esperas de la musealización. Ya van unos años pasados, pero no descartamos que sí que se pueda musealizar en algún momento. Este es el pavimento, ¿vale?, del siglo II, del edificio que estaba más a la derecha. Nosotros pasamos una prospección geofísica, un geocradar, que detecta lo que hay bajo sin afectado, y si bien que había muchas cosas debajo. Entonces suponíamos por paralelos que tenía que ir algo debajo. Es muy curioso y aparte muy interesante, se observa aquí, desde el momento de la excavación, había como un círculo que nos había encendido el pavimento y que vemos que era exactamente. Aprovechamos, hicimos, esto es está un poco oscuro, pero un escaneado 3D de toda esa zona de la monería para poder trabajar con ella en un futuro. Esta es la carta de excavación, en el caso a la siguiente foto, que se ve mejor. Y descubrimos la planta completa de un monumento funerario. Entera como la diapositiva que pasé hace un momento.
aquí detrás apareció todo el patio trasero de ese monumento, estaba cortado por la estructura del siglo II, y aquí ese agujero que está ahí arriba, que es más ni menos que la marca del poste que sujetaba el techado de este cobertizo. Entonces, al descomponerse, fue un poco cediendo y en superficie tuvimos esa huella. Con lo cual tenemos la posibilidad, relativamente cercana, de forma didáctica poder explicar y poner en valor este monumento entero que estaba sellado y cubierto desde el siglo II después de Cristo. Otras cosas interesantes, este es el podio del primer templo, donde se observa claramente cómo se saquearon y se regresaron las tumbas. Todos estos sillares son restos sillares de monumentos funerarios que se reutilizaron para hacer ese podio de este templo. También se demuestra claramente, esto ahora creo que está cubierto por la grava, esta es la parte interior de ese podio, cómo corta todo el pavimento de los que nunca había dentro. Tenemos, gracias a la excavación, una documentación bastante exacta de lo que fue pasando en aquella época. Entonces, ahí tenemos la prueba de que hubo un boom urbanístico bastante importante en aquel momento. Estos son de la reciente, bueno, la posterior excavación, que se hizo una parte del solar vecino, del solar de Aranda, donde se optó por dejar los pilares en el sitio, que no estaban en el derrumbe. Ya en su momento, en lo que es la vía del pórtico, que ustedes todos conocerán, se optó con consejería y con el ayuntamiento reponer en su sitio los pilares que se los querían ver. Este tiene una cosa muy interesante, que nos deja ahí como una incógnita, que se dan cuenta que no son dos pilares, es un pilar y una columna. O sea, hay dos columnas caídas, y con lo cual no tiene nada que ver con el pórtico, había algo ahí muy significativo bajo la actual plaza de la Alegría. Otro dato interesante es el arco. El arco se ha creado, como dije, desde hace muchísimo tiempo, pero conserva toda la importancia. Este es el único sillar que quedaba, que se quedó a medio saquear, está aquí, actualmente creo que se ve solamente esta parte, pero tanto la profundidad como el tamaño de la nos permite, como hipótesis, reproducir cómo sería este arco pegado a las casas del templo con un acceso para los carros y dos accesos peatonales. Esa podría ser una de ellas. De hecho, en su momento aparecieron fragmentos muy pequeños de inscripción, se interpretaron como un escrito consular, monumental, había trozos de bronce, pero sería un arco bastante importante. Y hay también, como digo, paralelos, por ejemplo, Pompeya, concretamente, al lado, creo que es detrás del templo de Marte, hay un arco, un triunfo, de ladrillo, al lado de un templo. O sea, todas las hipótesis que estoy planteando son paralelos contrastados a lo largo de todo el imperio y a lo largo de otros 10 años que costó hacer la tesis. Hay cosas también que estamos en ello, que estamos investigando, que estamos trabajando. El conocido monumento funerario de Romeo, muchos aquí algunas veces en las conferencias, en otros foros que según te he comentado, tenemos una hipótesis diferente respecto a lo que es ese monumento. Los recientes trabajos que se han hecho no puedo profundizar porque sea idóneo ese trabajo, sí que sabemos que ya Facundo ya apuntó en su momento que la cimentación es mucho más grande que el espacio que se dejaba en estos momentos. De hecho, también hicimos la prospección geofísica. En superficie demuestra que la cimentación es más grande, llega menos bajo a lo que es la entrada del colegio y tiene unos 6 metros de profundidad, esta es la altura sobre, tiene 6 metros de profundidad hacia abajo, con lo cual no cuadra mucho con un monumento funerario. Eso, y luego, y perdón, es un poco pesado, esas cosas hay que debatirlas, no hay que poner cada uno por su lado, sino poner un conjunto que cuanto más piezas pensantes, más podemos avanzar en el estudio del patrimonio. Con lo cual, vamos a que esto sí que se monumentaliza. De hecho, en muchos casos se ven como baldosas que están giradas, de la calzada están fuera de posición, carriladas un poco movidas. Entonces, ahora la imagen sería una calzada monumental con el pórtico a ambos lados y el acceso de aquí a uno de los templos, y aquí estaría el otro acceso que ha quedado cubierto bajo la entrada de excepción del pórtico. La calzada no voy a extender mucho, es una calzada espectacular, monumental, con
donde estaban los enterramientos visigodos, que Carlos Navasa ya hablará en la última conferencia, en el época visigoda, porque los musulmanes hicieron una fosa de saqueo, reventaron parte de la cubierta y nos permitió ver un poco lo que es la cloaca, que está perfectamente intacta a lo largo de toda la muralla. Otro de los ejemplos interesantes de interacción es el foro que se encuentra justamente delante del circo. Digo foro, porque cuadra con lo que es el prototipo de un foro romano. Tenemos múltiples huellas del mismo, desde lo que es el pórtico interior, esta es la parte excavada, y finalizar de excavar en el año 2014, si no me equivoco, con parte de la entrada monumental, que está aquí, esta es la parte de la entrada monumental, una cloaca central de desagüe, y en estos casos tiene hasta los pequeños contrafuertes que están aquí, creo que están por allá, los pequeños contrafuertes que hay en esta parte de aquí, son más ni menos contrafuertes porque el desnivel, que de hecho este es el foro de Conímbriga, les pasa lo mismo, el foro de Conímbriga está en la pendiente, con lo cual necesitan unos pequeños contrafuertes de los dos lados para sujetar mejor el peso de ese gran edificio. También hasta la decoración, que se puede apreciar en R, aunque la valoración también es la misma, con lo cual el conjunto foro circo, en este caso es plausible, es lógico, teniendo en cuenta que el foro, evidentemente que haya un tercer foro en la zona de la Plaza Mayor, podría haberlo, tampoco no voy a entrar en eso, pero el foro del castillo es totalmente inoperante a nivel que es un foro comercial, un foro de debate, eso es inoperante. Eso quizás sea un foro de representación, que sí que se debe, pero necesita segundo más foros. Y además tener en cuenta que este foro está puesto justamente entre el circo y el mismo, y ese es el camino por fuera, desde la simetría, lo que es el camino que iba a Grauben, y el que iba a buscar el camino de Teruel, Cayú, Bilbiles, Zaragoza. Es el sitio idóneo, el paso para establecer un foro. Otras cosas también, sin duda, lo que es el puente que quizás existió antes del circo, pero cuando se construye el circo se hace monumental también otra vez para dar servicio al circo. Era posible exclusivamente para eso, era una variante que se desde la Augusta, que está más abajo, para dar acceso al circo, y también sería bastante monumental, gracias a esta foto, que han tenido resultados los amigos del Centro Arqueológico, se observa la impresionante calidad de ese puente que se ha vuelto a tapar otra vez, esa parte que es muy interesante, muy didáctica, pero que no está en estos momentos. Aparte, como le dije, una red de calles monumentales, calles con su pórtico. Esta posiblemente tuviera un pórtico, de hecho hay yo creo que dos capiteles puestos aquí arriba del jardín, y los podéis ver, dos capiteles de pilares con el pórtico de la morería. Esto es para recordarle que la utilización no es la más apropiada. En fin, son calles, las que sean calles porticadas, como en su momento, son calles importantes. No son calles ni en su momento ni para necrópolis ni para vivienda. Para esa posible sería muy importante, y la necrópolis sí que estaría un poquito más abajo. Esa pared en la lista estaría un poquito más abajo, ya relacionada con la Vía Augusta y con el camino que va al Grau. Con lo cual, ¿qué sucede? Pues se crean una red de calles, de las que hemos documentado hasta el momento. Aquí, por ejemplo, el amigo Manuel Civera le comentó que también hay indicios de una calle con esto del pórtico, que dan paso a todos los edificios, al foro, al circo, al teatro, que es lo que hemos visto, esa segmentación que os comenté, que como hipótesis también lo mismo, que hay que trabajar en ella, porque es un anfiteatro. Aquí, eso no hagáis caso, esto es una hipótesis, pero sí que hay algún estudio importante, porque Manolo Cina publicó en su momento que ahí se excavó un edificio grande, con galerías, con enterramientos dentro. Algo también tiene que haber, y tiene sentido que esté en toda la fase monumentalizada del siglo II. Datos importantes, como os comenté, el cruce de las calles, del cruce, donde está el arco del triunfo de la morería, porque además justamente aquí, en esa esquina, encontramos la base del mobiliario, que estaba puesta en el pórtico, en la exposición, típico, eso se nota que es un mobiliario
porque no está hecho, no es una columna de un templo ni un pórtico, porque está hecho para estar integrado con el enganche donde se pondría el resto de la columna del diario, y estaba justamente en el cruce entre la vía de la Morería y la vía que hay Huertos, que solamente sería utilizado el camino que va al Aguador. Con lo cual, si avanzamos un poco más, esa monumentalización, ese gran momento saguntino, también generó una evolución a lo del siglo II, donde, después de pasar imágenes, se empiezan a construir casas que utilizan un espacio anteriormente reservado a los templos. En Ostia-Tica, por ejemplo, hay casos muy conocidos de amortización de espacios. Primero se empiezan los templos, tienen espacios alrededor. Y hay que tener en cuenta que es al revés del culto cristiano. El culto cristiano se hace dentro de las iglesias, el culto romano se hace fuera de los templos. Dentro está Santa Santorum, donde no accedían los fieles. Los sacrificios, las festividades, las procesiones se hacían fuera. Entonces, hay documentos concretos en Torre donde, por ejemplo, en Tica, con la finalidad de ganar dinero, lo que se llaman las cofradías de la época, empiezan a permitir que se construyan viviendas en el espacio del templo, alrededor del templo. Viviendas de un principio de calidad, medidas importantes, pero ya os avanzo que eso será la huella, la señal de aviso de la futura masificación y destrucción de los propios templos. Entonces, como decía, la construcción de viviendas implica la necesidad que no existía, que es infraestructuras. Entonces, en este caso concreto de la Morería, esto posiblemente es una fuente, que hemos conservado aquí el desagüe de salida. Aquí había otra, en la siguiente diapositiva vemos una fuente Baudeto, o sea que el agua que estaba aquí caía y llevaba los dos desagües. Aquí la magnífica cimentación de lo que es el arco, que ahí está tapada por la grava, pero había una necesidad imperiosa tanto de desagües, de fuentes y de agua potable que no existía en el momento cuando era un templo o cuando era una necrópolis, por motivos obvios. También un dato interesante es que y lo que fue quizás el primer gran descubrimiento, la primera gran arqueología de esta excavación, es que lo que era Sagunto, una pequeña entre comillas ciudad de época augustera que se había quedado rodeada de necrópolis y villas urbanas, pues a partir del 2003 es una gran ciudad, una gran ampliación del siglo II, no solamente con calles saliendo de esa muralla, sino calles, digamos, perpendiculares, como la que se ve en la Morería, que además en el estudio del geógrafo que hizo el ayuntamiento, lo hicimos con el ayuntamiento de Sagunto, demuestra que está debajo de la plaza de la Morería está la calle. Esta es la vía del Pórtice, la calle perpendicular sigue por debajo de la plaza, esta es la cloaca de esa pequeña calle, perfectamente documentada, con algunas estructuras. Sí que os puedo comentar que cuando no hicimos solamente el encargo que hizo el ayuntamiento de Sagunto, la calle Valencia, más la zona del parking, no pudimos evitarlo, tuvimos el permiso, pasamos un poco para que rodara y allí no había estructuras. En esta zona no había estructuras, con lo cual o no se construyó, no se monumentalizó las necesidades de la época, por ejemplo, la tubería de plomo, una magnífica tubería de plomo que estaba in situ, y no se volvió a poner en su lugar, pero indica esa necesidad de servicio a esas casas. Y luego de lujo, está no te oigo. cómo se coordina este gran desagüe que va de punta a punta de lo que es para desaguar aquí en la vía del Pórtice, como la tubería de plomo pasa por encima de esta que va a llegar a la cloaca. Como decía, también casas de lujo, otra foto interesantísima, que es la estilita del barrio saguntino, la de área musical, como mínimo es una domus muy importante, puede ser otra cosa, pero a eso hace falta excavar.
sí creo que a nivel de construcción de mosaico y de restos es importantísima e interesantísima como domus. El avance del estudio, porque la modelía no se acabó en 2003, no era pensado 20 años después, si se acaban estudiando. Recientemente hemos publicado con colegas de la universidad un artículo en revistas internacionales. Uno de ellos estudiamos con detalle las varias domus que hay en la vida del Pórtico. En la vida del Pórtico hay ínsulas de manzanas, sí que hay dos ínsulas, prácticamente tres identificadas, y otra cosa son las domus, otra cosa son las casas. Lo que son las dos calles, esta es la que comenté que seguía en las Quebradas, las dos calles marcan esta ínsula, que se ve por aquí, esta ínsula, porque también hicimos Quebrada, se ve por aquí, y esta otra ínsula de aquí. Esto es lo que está sin excavar, que, repito, no entiendo cómo se hizo la zona de visita y eso sin excavar la parte de abajo. En fin, no estábamos ahí, tampoco hemos opinado, sabemos por qué se hizo, tampoco puedo criticar una cosa que desconozco por qué se llevó a cabo, pero sí que tenemos, las ínsulas que se han identificado, algunas excavadas casi enteras y otras en parte en esa zona de la Moldavia. Esta, por ejemplo, es la ínsula A, que tiene varias ubicaciones, un porche, que daría a lo que es la calzada. El arco está aquí, o sea, pertenece adosado al arco, tiene sus desagües por debajo del pavimento y tiene este hecho, que es muy habitual en la romana, un montón de piedras para proteger la escena de lo que es la domus. Como tenía pendiente, yo creo que las cuadrigas o las vías por las que no pueden ir a una cierta velocidad, con lo cual convenía a las cosas del arco proteger esa esquina. Es bastante útil y bastante práctico. Otras están en peor estado de conservación. Esta es la domus que estaba en parte encima de lo que es el podio, porque era el siguiente paso, como ya insinué antes, se hacen las casas, digamos, de mayor calidad al lado de los templos, pero la presión urbanística sigue avanzando, hacen falta más casas y a lo largo del imperio, sobre todo con el cristianismo, quizás es ya más importante, los propios templos se convierten en casas. Se reforman, se derriban, y el hecho es que, como apuntan muchos colegas investigadores, no todos los templos romanos pasan a ser iglesias, algunos se enredan, algunos eran casas, no pasan a iglesias, que fue seguramente el caso de los de Amadía. Entonces, como decía, aquí había una domus con algunos nudos adosados al templo. Lamentablemente, tanto este templo como el otro templo o otro edificio del siglo II, al estar en un podio, estaban mucho más altos y durante época medieval musulmana, ahí había dos casas, se pusieron justamente encima de esos y arrasaron bastante lo que son los restos de las domus autoimperiales. Otra más, está con la cloaca, tiene un impluvium, aquí también tiene proyección, o sea, toda en primera línea, pero aquí ya podemos estar también, puedo excavar en parte en el 94, todos los componentes, pero yo quiero destacar una cosa importante. Tal era la presión urbanística que invaden, las casas no solamente invaden los templos, invaden la calzada. La calzada de la muralla desaparece. Aquí aún quedaban restos de una pequeña habitación. De hecho, aprovecharon, creo que nos dio una foto después, uno de los pilares, quitaron los pilares del pórtico y cerraron aquí una pequeña habitación. Asumieron como privado un espacio público. La acera era público, lo asumen como privado y amplían esas domus, esas casas. Esta es otra también, esta era muy interesante, es la que estaba asociada a la segunda edición monumental, como veis sin excavar más de la mitad, pero sí que tenía un umbral posterior, solamente tenía tres celas aquí detrás, tripartitas, pintura mural, tanto exterior como interior, pero se verá con la siguiente. La parte de fuera tenía pintura mural, ¿verdad? Y la parte interior tenía más pintura. Esto se desmontó porque estaba en la zona afectada por la obra. Con lo cual hay restos muy interesantes de esas domus. Es el primer caso que se puede estudiar 4, casi 5 domus, a faltas que pueda haber en el solar vecino, en el solar de Aranda, que ahora mismo
el mismo edificio del foro, que comenté antes, muestra huellas importantes de esa reforma. Eso ya estaba al aire, se vació en los 80, desconozco la información de la excavación, pero se ve claramente que en el pilar monumental de acceso, en algún momento se vacía el centro y se hace un pequeño mudete aquí dentro. Se anula, el centrado se modifica y se reforma. Esa reforma, si el foro es del siglo II, tiene que ser posiblemente del siglo III en adelante, que es la fase que estamos hablando. Lo que es el mismo conocido como muro del templo de Diana, una rápida observación constructiva demuestra que aquí hay algo que no tiene que ver con la base monumental, construida en el mismo estilo de las casas de la molería, aprovechando o pilares o muros o ortostatos. Se puede ver que esta técnica constructiva es romana y que ya en época medieval posterior ya se rellena, como el momento que se hace también aquí, solamente un importante edificio de época medieval, que creo que a mi comandante tiene más ideas sobre ello, pero esto no tiene que está entre la fase constructiva inicial de este gran podio y las reformas posteriores y medievales. Como idea, como hipótesis, en mi tesis doctoral, no voy a explicar mucho porque hay que presentarla en su momento cuando se publique, podría ser, entre las varias cosas de las hipótesis, puede ser un castellum aquae. De hecho, el acueducto de Sagunto va a desembocar aquí. Aquí donde está la MIC-B, va a parar justamente ahí. Por información, hay como tres pequeñas naves de dentro que se rellenaron, que se vaciaron en el siglo XIX, bueno, en fin, lo mismo. Siempre a la espera de la ampliación de la información. Entonces, como dije en su momento, no voy a hablar de decadencia saguntina, eso viene después, pero ese siglo III, ese siglo IV, lo que demuestran es que había un interés grandísimo vivir en Sagunto, ya no monumentalizarla, ya no hacerla de renombre internacional para la época, sino vivir en ella. Puede ser varios los motivos, puede ser, no es la invasión bárbara, como se testó en Bárbara, los bárbaros no llegan a Sagunto, pero puede ser la teoría del miedo, que la gente prefiere vivir en ciudad. Es como pasa hoy en día, ¿no? Pues la gente igual prefiere una chabola en la ciudad que vivir en el campo. Entonces, prefieren vivir en peores condiciones en la ciudad de Sagunto que vivir en el territorio saguntino. Huellas y marcas por todas las partes, la bonus dels peixos, tiene aquí una zanja que se dejó con un detalle, pero esto no existe, eso no tiene nada que ver, una zanja de saqueo de reforma, se compartimentan habitaciones, se cambian usos, como lo mismo que pasa en muchas domus y muchas villas de la época del siglo III o IV. Y una cosa muy interesante que se documentó, y la vemos después, se refiere a la calzada. La calzada, que muchos lo conocéis, pero siempre que hago visitas con los amigos, con el centro arqueológico o con algún colegio, siempre cuento que el cambio que sucede en esa época también afecta a la calzada. La calzada, tan preciosa y monumental con sus losas y su pórtico, pasó a ser casas y casas y eso sí que hay documentación histórica de la época, concretamente en el siglo I, en Roma. Resulta que en Roma, debido a la gran circulación de todo tipo de carros y todo eso, en las zonas urbanas no se puede dormir, con lo cual se prohibió que los carros, constructores y mercaderes podían circular por la noche, para evitar el colapso del tráfico y entonces, si eso pasaba con la necrópolis, evidentemente, como veis, no molestaba a nadie, a los tipos tampoco, pero si estás durmiendo ahí y tienes marcas un carro con ruedas de madera traqueteando por una calzada, complicado. Entonces, ¿qué se hizo aquí en otras ciudades? Se echó una capa de tierra por encima, de tierra limpia, por encima de las losas de la calzada, problema solucionado. Y en esa calzada hay una serie de reparaciones como esta. Esto es una técnica romana, usualmente como hacemos hoy, los que sean de campo como yo, por motivo de trabajo, sabéis que los caminos de tierra se echa, pues eso, con ladrillos, tierra, azulejos, para ir a los baches. Los romanos hacían exactamente lo mismo, con la curiosidad, que también lo he contado miles de veces, pero así me repito, el famoso relieve de Hércules que está en el museo estaba boca abajo, encima de la calzada, para ir a un bache. Y fue hecho el descubrimiento, lo muchas veces, sorprendente, pero ahí estaba tirado y llevando, porque no se puede observar
Consellería y Director de Arqueología, y se observa cómo los ladrillos no caen encima de las losas, caen encima de una capa de tierra. Cuando esto ya se abandona en el siglo IV, cae aquí hay una capa de tierra que es un poco oscuro, pero se ve aquí en el corte, se veía perfectamente cómo se nivelaba esa calzada. Con lo cual, la imagen que tenemos ahora es de, aquí se percibe muy bien cómo arrancaron un pilar para hacer esta habitación, toda una serie de domus que ocuparían toda la calzada, de arriba abajo, se construirían encima de los templos como viviendas cada vez de peor calidad. Y con todas las infraestructuras que son necesarias. Un cambio impresionante y que dio pie a cuando, a partir de eso, no voy a acercarme demasiado a la conferencia del profesor Carlos Navasa, pero ya permiten, no había templos, no había monumentales, pero sí que había muchos restos arquitectónicos, algunos ya reutilizados, como podemos ver en el antiguo solar de Aranda, como un capitel que ya está metido en un muro del siglo III o IV, que más que, como aquí está la plaza, más que probablemente sería que ocuparía la acera que la había amortizado. Más de hecho interesante es que en los muros reconstruidos, fragmentos de losas de mármol reutilizadas dentro de esos muros de las viviendas reconstruidos. Ese que quería comentar, cómo se observa la caída del pilar sobre una capa de tierra muy limpia, que permaneció hasta que cuando deja de existir como calle, de ahí que se cayeran los pilares y cerraran o trazaran ese vial, que era un vial de tierra, posible arco de la expresión, como vemos a continuación. Pero y al final, en el último momento, en el siglo V, hay ya estructuras encima de la calzada, la otra capa de tierra de la calzada, hay enterramientos, ese camino desaparece. La historia saguntina llega al colapso que comenté al principio, donde la ciudad imperial del siglo II prácticamente desaparece, excepto un par de monumentos, y ya desaparece ese conocimiento. El caso del arco, por ejemplo, que desde el principio, cuando empezamos a excavarlo, toda esta capa de aquí eran astillas de los sillares del arco. Evidentemente se picó, se arrancó, se transformó esos sillares y se llevaron a algún sitio, pero también se trajeron, porque este es un dato muy curioso, este es uno de los sillares de la torre que está en la calle Mayor, dentro de unas casas, que se trataba de humanidad, pues trajeron y partieron un sillar para reutilizarlo en algunos de los muros. También, no voy a pasar, pero también tenemos un mapa de lo que son las fosas de saqueo. Esta es la fosa musulmana, que reventó la cloaca y sacó a la luz los enterramientos visigodos, que puede haber más o no. Un edificio que posiblemente también es época visigoda, y todas las fosas que en muchos casos coinciden con escalinatas, con estructuras, con capiteles, pero son cosas muy determinadas. Sin querer meterme más, son momentos puntuales de saqueo. ¿Por qué? Porque esta parte del pórtico estaba caído, esta estaba desaparecida. ¿Ves? Cuando estuvieron bastante, de hecho, que habéis visto toda la vida del pórtico, dentro de unos grandes aljibes hay un fuste de un pilar caído. Puedo ir acabando la segunda parte, que es la parte del territorio saguntino. El territorio saguntino, una de las grandes disputas es hasta dónde llegar. En el territorio saguntino, tanto en época ibérica como en época romana. La teoría a la que me apunto yo, entre otras, es que el río Mijares es una de las fronteras, desde luego, en época de Arce, en época ibérica, segurísimo, porque hay una serie de estructuras ibéricas, de torreones ibéricos a ambos lados de Mijares, que marcan la frontera entre una tribu y otra, y aquí arriba, en Torre de la Sal, hay una ciudad ibérica, Tortasal, costera, importante, con lo cual falta saber en época romana qué pasó. Aparte que en algún momento le pegaron un bocado seguramente a la territorio saguntino al hacer Valencia, porque no fue demasiado grande, pero pensamos que lo que es el término sería, por supuesto, grande en
recompensa a la relación de Sagunto con Roma. No voy a extenderme porque ya estoy apurando con el territorio saguntino. Es riquísimo en villas. La foto es un poco pero son todas las estructuras de esa villa. Está la relación del norte de Palencia, la villa que está de la Moneda, la villa que se ve recientemente el polígono de los EPEs, etc. Lo que crucemos los dedos que salga ese documente, que se puede aprovechar toda la macro obra que se va a hacer aquí a factoría, que es esperanzadora, la villa de Fauda, lo que al final, bueno, quiero dejar al final con un buen sabor de boca, los últimos minutos dedicaré a perspectivas de futuro, que podemos hacer, que podemos aprovechar, porque hay que aprovechar lo bueno. En Fauda ha tenido la mala suerte que la villa de Fauda es esto, una villa totalmente arrasada hasta los cimientos, nunca mejor dicho. Estos son cimientos, frente que era el impluvium, que justamente, ¿se acuerdan? Aquí arriba tenemos el delto ibérico, que es el símbolo del centro arqueológico. Hay un vertedero que existe algún día, que estamos pendientes de ello, que dicen que es importantísimo, pero en fin, los restos que tiene Sagunto cerca no digo delito, es una grandísima lástima que no se pueden aprovechar, porque muchos daríamos un brazo, la maestra municipal de Burguera, daríamos un brazo o más, porque no tiene Sagunto. Tenemos también, dentro de, somos saguntinos, ya que la municipal de Burguera os habla, es allí, pues, es mi teoría, la que de momento se defiende allí, somos parte del territorio saguntino. Tenemos, ¿qué es lo que he hecho Mareo? Que tenemos pendiente una visita a todos los amigos del centro arqueológico, la villa marítima del territorio saguntino más grande excavada, es todo esto, aquí está el mar, es toda esta línea, y esta estaría, si seguimos con la hipótesis, en el límite. Creo que es la penúltima villa antes de llegar al Villares. Esta, por supuesto, se va a poner en valor. Eso o limita, entre comillas. Ahora lo mismo ha salido otra villa más, también burgueana, o sea, hay villas y villas y villas, una cantidad bestial de villas. Por acabar con el tema del territorio, esto es una... ¿Qué más se puede sentar? Eso es más o menos, ¿vale? Geométricamente hablando, lo que tardaría un caballo con una carreta de bueyes desplazarse en un día desde Sagunto, que son las famosas 20 y pico millas. Llegaríamos a Mijares y llegaríamos hasta Valencia, teórico, ¿vale? No es lo mismo ir en llano que cruzar desde Montepedor. Si de Burriana, de la villa que acaban de ver ustedes, hasta Sagunto, hay un día, una jornada de viaje. Eso implica que los productos de allí vienen a Sagunto. Y a la vuelta siguen productos de Sagunto. Eso es lo marco. Entonces, es más que probable que si aquí tenemos Eteta y aquí tenemos Valencia, pues que suele por arriba el territorio saguntino sea bastante amplio. Bueno, los últimos 10 minutos voy a hablar de las perspectivas de futuro, siempre desde el punto de vista de la necesidad de debate, necesidad de trabajo y de movimiento. Yo pienso que es una lástima que Sagunto, con todo lo que se ha excavado, con todo lo que los arqueólogos hemos visto, porque normalmente construir cultura tiene muchas fichas de excavaciones arqueológicas y a veces cuando cualquiera de nosotros excava, nos autorizan a entrar en esa base de datos que no es de acceso público para tratar. Yo he visto verdaderas virguerías en Sagunto, de calles, de losados, de muros, unas bestialidades, excavaciones de urgencia y no están visibles. Entonces, a mí es una lástima, como arqueólogo y como saguntino petresano, que todo lo que hay en Sagunto solamente hay 8 puntos actualmente con un interés turístico y social, que se vean, que se conozcan. No cuento del museo, al museo veo como restos en sitio del circo, la vida saguntina por lo que tuvo. Hoy en día, con las nuevas técnicas, se puede enseñar lo que había, no hace falta enseñarlo in situ. La vida de Valencia, el museo de Peixos, etc. Entonces, y no he marcado el anfiteatro porque ya veremos qué es, pero es una gran lástima. Y solamente con lo que se ve, ya hay muchísimo. Esta es la otra mitad de Solarte de Portici. Ahí no se quitó,
creo que lo comentéis, que como conseguir el ayuntamiento retiramos los restos medievales de la parte del Pórtici por priorizar lo romano, que quería demostrar que es lo más importante. Con todo mi respeto a los poderes medievalistas, Sagunto tiene muchísimo medieval, pero Sagunto es Sagunto romano. O sea, hay que respetar los restos medievales, pero hay que priorizar lo que de verdad llevará a Sagunto patrimonio de la humanidad, que es la Sagunto romano, no va a ser la Sagunto medieval. El Sagunto medieval es un complemento muy interesante, importante al Sagunto romano. Entonces, al no haberse retirado los restos medievales, tenemos una mezcla total de todo tipo de restos que habría que mirar con mucho cuidado. Como siempre que hago visitas se me va la vista a esa zona, aunque no puedo explicar mucho porque no es nuestra excavación, pero sí que os puedo asegurar que aquí hay un edificio del siglo II, seguro. Según mi hipótesis, pero ahora sí falta gente. Pero esto, por la técnica constructiva, por la disposición, por la forma de trabajar, eso es un edificio del siglo II. Que no se documenta como tal, porque tiene unos muros medievales, tiene una reforma del siglo III y tiene otro muro del siglo III por delante. O sea, se reproduce exactamente lo mismo. No digo en ningún momento, digo que sí, que hay que seguir investigando y seguir trabajando, por supuesto. No es el momento, como profesional, de empezar a quitar cosas de ahí. Sí que hay que trabajar en 3D, en escaneados, a lo mejor alguna pequeña cartita puntual, cosas, pero hay mucho. Y no digo las zonas que están sin excavar. Con lo cual, por experiencia propia y por ganas de hacer cosas que he hecho a Amadeo y por dar ideas y por aportar, no acabar con más algo de boca, sino proponer cosas que estamos haciendo en Urana, cosas que se pueden hacer. Una de las cosas que ha hecho la UCI, con el Intento de Urana, hemos creado un aula de arqueología mediterránea centrada sobre todo en lo romano. Pues ¿qué pasa? Tenemos que ir a Sagunto. Se han hecho hasta ahora 2 seminarios internacionales, un curso internacional y todos los cursos han tenido estudiantes de Sagunto. Aquí están los valientes estudiantes de Francia, de Italia, de Portugal, de toda España, conocen Sagunto, pero ¿por qué? Porque Urriana ha invertido en una aula de arqueología. Y ahí lanzo la idea. Yo creo que el esfuerzo económico que hicimos desde el ayuntamiento sobradamente recompensado, que puede ser como ejemplo de lo que estamos viendo. O sea, la UCI ya lleva una línea también con mi hijo Amadeo de muchos años investigando en Sagunto. Eso es muy fácil de hacer. Falta hablar, falta moverlo. Con lo cual, de esa base que funciona, si no es con la UCI que se acoge las universidades, pues ser fiel a lo que hizo al principio del debate entre varios y sacar entre varios y empujar debatiendo hacia adelante. Lo importante es, como le dije, recopilar la información. O sea, fijaros lo que se ha podido hacer en 20 años de la modería, todo lo que os he explicado ahora, unas cosas repetidas, otras cosas nuevas, cosas que estamos publicando en revistas de Inglaterra, de Italia, de Francia. Somos el portavoz de Sagunto en Europa, por eso, trabajando exhaustivamente, y aún puedo decir que aún falta mucho en la modería. De hecho, en el último ARSE, Ramón Carrera, un importante investigador, ya está estudiando las ánforas y la vía del pórtico. O sea, que aún queda mucho por hacer. Imaginaos que queda con el soldado al lado. Es importante recopilar todo eso, recogerlo, recopilarlo, saber Sagunto con qué cuenta, con qué base debe dar cuenta para poder, la siguiente línea, estudiar y divulgar. Si no sabes lo que tienes, si se ha excavado y se ha tapado, si no se conoce, con eso ya tendrías Sagunto para sacar provecho para muchos años, una década y todo. Y sobre todo, publicar, divulgar. No es lo mismo publicar que divulgar. ¿Vale? Reconozco que buena parte del esfuerzo hasta ahora se está haciendo publicar en revistas internacionales, en congresos internacionales, cursos internacionales, o también hay que divulgar. Hay que divulgar porque al fin y al cabo, y no digo divulgar nosotros, y me salto a un punto, un arqueólogo no tiene por qué ser un divulgador. No tiene por qué. Un arqueólogo lo que tiene es que dar la materia prima para que alguien
tengan la máxima información. Queremos empezar cursos de formación para guías en Burriana, pues lo mismo. O sea, es muy loable el esfuerzo que hacen grandes profesionales y profesionadas de lo que es el turismo a divulgar segundo, pero les faltan herramientas, les falta documentación, les falta esa información que los arqueólogos tenemos la obligación de transmitir para que ellos lo traduzcan. Y por fin, por último, poner en valor. Ya veo las caras de algunos que dicen eso, pero yo creo que tiene delito, y que entre nosotros, que me están grabando, que Sagunto, con las herramientas que puede tener, con la fuerza que puede tener dentro de Sagunto, permita que se tapen tantas cosas. Cuando en Burriana se excava, se intenta que no se cubra lo primero, se cubre que se documente como sea. Pues hay tantas y tantas cosas que se han tapado que no entiendo. Con las herramientas de la mano de licencias urbanísticas, de permisos, de convenios, de acuerdos, no haya de los 8 puntos que vimos al principio, no haya por lo menos el triple en estos momentos en Sagunto para poder visitar y ver. Entonces, yo soy optimista, yo creo que depende de nosotros, de nosotras, que estamos aquí, recuperar Sagunto. Sagunto ha pasado un bache desde el siglo V, que llega hasta hoy, pero con la conciencia actual, con la concepción de la sociedad, con la economía, que ojalá, y ya estamos hablando, que ojalá Sagunto tenga unos importantes aportes económicos que se sepa utilizar con criterio y enseño, que se dice que podamos volver a que Sagunto tenga ese renombre que tiene en el siglo II, porque ya veis, los que estamos, los saguntinos a las afueras, necesitamos venir a Sagunto, porque la gente que estudia la teoría romana, si está en Burriana y no va a Sagunto, no es lo mismo. Somos parte de lo mismo. Y, bueno, eso, pues, esto es la arqueología, esto es el grupo que estamos trabajando en ello. Como muy bien Pagadeo, gracias al Centro Arqueológico, que siempre nos escucha, aunque sea para desahogarnos y llorar las penas, intentar hacer cosas, pero yo me estoy diciendo, ojalá en los años venideros todo ese gran potencial de Sagunto empiece a salir un poco y no reacciona todo eso. Muchas gracias, José Manuel, y como siempre nos dejas con sabor agridulce, por no decir otra expresión. Estamos un poco arrimados a parte. Parece ser que tenemos futuro. Parece ser que vamos a entrar en nuevos campos, en campos informáticos. Parece ser que es el momento de poner en realidad estas realidades que hemos estado trabajando durante tantos años en la penumbra. Esperemos. Hoy me han comunicado que parece ser que con relación con la universidad pues se está trabajando para colocar una sesión arqueológica en Sagunto por parte de la Universidad de Valencia, y que eso puede que sea una realidad próxima. Es algo que venimos, un laboratorio de arqueología, de restauración, es algo, veo aquí personas que desde hace muchos años venimos año tras año demandándola. Parece ser que pronto va a ser una realidad. Alegrémonos si es así y esperemos que a partir de ahora pues haya elecciones todos los años y que vayan habiendo realidades cada vez más buenas, por decirlo así. Vamos a establecer un turno de palabras, preguntas rápidas, contestaciones como quiera, y vamos a ir. ¿Alguien? Espera que me ponga la gafa. Una palabra por el fondo, por los medios, por el... No, que me prepararon. Mucho, a ver. Has fet, lògicament,
en una hora no pot ser més, ja s'entén. I ja t'agradaré. De l'ampli territori de la Saiganda. No se te siente. Sí, del ampli territori que ocupava la Saiganda ibèrica o la Saguntum romana. T'ha deixat alguns espais i jo vull fer preguntes molt ràpides. Per exemple, l'Albufrenta de Borriana, ¿tú creus que hi havia un port romano? Hay un puerto ibérico, o sea, un puerto que llega hasta el siglo I, luego es Sertorio. Ahí se parece que ya entra en decadencia y después habría muelles en directo como puerto, como tal, sí, en época ibérica habría un pequeño puerto. Una altra. Si algú demana la paraula, jo soc el mic. On creus tu que estava l'Autodessa, la polis ibèrica Autodessa? ¿En la Torre de la Sal o en Pechí? Yo creo que al ser un periplo, normalmente lo que ven en la costa. Yo voto más por Torre de la Sal, porque es lo que veían desde la costa. Pechí podría ser, con más posibilidades Torre de la Sal. No tenemos ni idea de lo que estás diciendo, pero... Sí, vale, sí. Hay dos tipos de mapas o de rutas de prerromana. Los que eran costeros, ¿vale? Porque los barcos que vienen desde la costa, entonces marcaban los hitos, pues de tal ciudad, de tal isla, de tal cabo, y los de tierra, los que por la Vía Augusta, que marcaban las paradas en la Vía Augusta. Autodessa, si no me equivoco, sale en un periplo costero. Eso era el mapa de la época, o sea, a los barcos les interesaban los puntos de referencia que veían. Entonces, por eso, Manuel ha preguntado por lo que es Torre de la Sal Cavalls, que está en el mar. De hecho, el mar se lo está comiendo hoy en día, esa ciudad ibera que comenté al principio. Y Betxí es un poblado bastante importante que está metido en las primeras montañas del interior de Castellón. ¿Más preguntas? José Manuel, yo quisiera preguntarte sobre el tema de los restos del colegio de Romeu. ¿Se oye? No, no se oye. ¿No se oye? Quería preguntarte sobre los restos del colegio Romeu. ¿Qué posibilidades hay de poder realizar excavaciones para demostrar lo que podría ser ese edificio realmente? Lo que se hizo hasta el momento, aparte de geografía que os enseñé, en las calles, porque es el único sitio donde se pudo hacer en su momento, hay 4 puntos más en las calles paralelas, alrededor, pues detrás del Consum, por esa zona, hay 4 puntos más donde hay cimentaciones de 4 o 5 metros de profundidad. Entonces, la idea es hacer pequeñas catas en la calle, comprobar esa cimentación lo que es, porque nosotros la cimentación del Romeu ya sabemos lo que es. Es importante, pues hay que ver si hay más cimentaciones que se pueden relacionar con esa. Entonces, si encontramos cimentaciones como esa en puntos distantes que puedan cuadrar con una disposición de anfiteatro, daríamos el penúltimo paso. Porque si la idea siempre manejar es que si esas catas son positivas, si tenemos ya más del 50% de posibilidad de que sea un anfiteatro, yo creo que entonces hay que mover algún solar, algún espacio, colegio, algún sitio para hacer ya excavaciones, porque encontrar el único anfiteatro de la Comunidad Valenciana creo que merecería la pena. ¿Tú has preguntat? No? Yo sí que quise decir... Palomar, tu volies preguntar, no? Està Palomar. Yo. En segundo tenemos que discernir entre lo que es patrimonio histórico, propiedad del Estado, que sabemos lo que es, y lo que es entre de la competencia municipal. Yo tengo mis dudas de lo que está diciendo ahí, si crees que las políticas municipales de Sagunto, las que han habido este año, son las adecuadas y tienen la fuerza suficiente como para poder llevar a cabo cada intervención en
ambición de lo que se hizo en la vía del Pórtici. Aquello, si no hubiera habido movimiento, si no hubiera sido tan espectacular, se hubiera tapado, simplemente. Entonces, lo que hay que tener ambición es en las cosas más pequeñas, no hace falta que sea una vía del Pórtici, en las cosas más pequeñas, tener previsión de decir, bueno, esto es una teoría que vamos a hacer una normativa, una línea de trabajo, es decir, bueno, lo que salga, estamos dispuestos a compensar el promotor, el propietario, vamos a trabajar, o sea, no nos limitemos a cumplir, seamos más ambiciosos, porque eso repercutirá en, mira qué lástima, pues el solar que al final no se conservó, pues ahora, en algunos casos, como comenté en Burguera, donde no se puede conservar, obligamos a poner una losa de hormigón encima con un relleno debajo para en un futuro, cuando surja la posibilidad, musealizarlo. O sea, no eliminar esa posibilidad. Entonces, por eso te contesto en dos partes. Legalmente es correcto, es lo que hay que hacer, se está trabajando bien en el sentido que no es el desastre que era en los años 80, los años 90, que hay hecho de todo, pero falta ambición. Falta decir, vamos a formar aquí un gabinete, no sé, que donde salga algo que sea el criterio del Ayuntamiento de Sagunto o de los especialistas de Sagunto que digan, no, que esto hay que conservarlo. Pues conseguiría de cultura, de normal, muy pocas veces que se conserve esto. No, pues que haga lo que quiera. Y una vez documentado o tapado, no da igual. Entonces, es como decir, si ya está tapado, ya se lo olvida. Entonces, esa ambición. A mí, yo pienso que falta ambición, falta previsión, falta decir, lo que nos salga lo vamos a conservar conforme podamos. Eso es lo que creo que falla en la política o en el desarrollo actual del patrimonio. A la línea de lo que está diciendo el profesor Melchor, tendríamos que decir que si las instituciones públicas tienen poca ambición, el centro arqueológico sí que tiene mucha ambición y está trabajando en diversas líneas que llegará a ramos de bendecir o no, porque lo que no tiene es financiación. Pero me parece que, como dijo alguien de los que está aquí presentes, quizá no nos haga falta el dinero, sino saber dónde está para pedirlo y tratar de obtenerlo. Estamos trabajando en ver si se restaura el museo, el Mosaico de Dirce, que hemos visto aquí. Pero no solo que se restaure, sino que se coloque. Y no solo que se coloque, sino que se lo coloque él y algunos más en un lugar que pueda verse y con las técnicas audiovisuales adecuadas. Para eso hemos ido a Roma, por cuenta nuestra, claro, a ver lo último que está haciendo en el Palacio Valentín. En otro orden de cosas, estamos intentando no solo publicar todo aquello. Hemos abierto las puertas siempre a arqueólogos y demás interesados para que publiquen en nuestra revista, que es la vuestra. Hemos tenido escaso éxito entre la gente de nuestro terreno. Hemos tenido más éxito en el País Vasco y en Francia, de artículos que nos han venido, y en Castilla-La Mancha, pero continúa estando abierta nuestra revista con toda la ambición posible. Pero hemos empezado con el libro, la monografía sobre el Castell de Sagunt, y vamos a continuar con monografías sobre historia de Sagunto y propuestas concretas para mantener, no solamente para mantener el fuego sagrado, sino para realizar una nueva etapa. La informática está aquí y en muchos momentos se nos ha puesto a nuestro servicio para aquellas cosas que han desaparecido o que ya no son, podamos verlas los profanos, no solamente a los técnicos, sino a los profanos. Y muchas más ideas que tenemos, algunas más o menos utópicas, pero bueno, como somos jóvenes, tanto los que estamos en la mesa como los que están escuchando, pues creo que en 20 o 30 años esto va a ser una realidad distinta y muy prometedora. Y si no hay nada más, muchísimas gracias.
Dale María Cela. Bueno, buenas tardes. Continuando con la idea de la ambición que ha planteado el señor Melchor, yo pienso que esa idea habría que materializarla. Y creo que para materializarla es lo que hay que hacer es una oficina de proyectos donde se concrete todo lo que tiene que hacer este municipio. Eso es lo primero, no ir improvisando a salto de mata como hasta ahora se ha hecho. Y no me refiero a los arqueólogos, me refiero generalmente a los políticos, de un signo o de otro, me da igual. Entonces, eso por una parte. Por otra parte, sería tener un museo ibero-romano donde se pudieran contener eso que ha dicho Mario, esos mosaicos que están perdidos y estarán llenos de moho y muchas veces estarán hechos polvo. Y por otra parte, tener un concierto o un consorcio con la empresa privada, ya que aquí va a venir el Rey Midas, pues sacarle lo que sea. El Rey Midas o quien sea. Pero aquí parece ser que vamos a ver en abundancia. Pues vamos a hacer unas normas para que haya un concierto entre la empresa privada y las entidades públicas. A ver si al final todo eso que tú has dicho, que está tapado o que no se ve, pues que puede llevarse a cabo. Y que esa ruta al final figure en el mapa. Sí, no, estoy de acuerdo completamente contigo. Hace falta una herramienta administrativa que impulse, que materialice esa ambición, y también es muy importante el contar con, no sé, yo el truco es el que habéis visto. Yo, como arqueólogo municipal, y entiendo a la compañera que trabaja aquí, es un trabajo muy complejo, muy burocrático, pero para eso me busco yo a 2 o 3 universidades que me dan el respaldo que necesito ante los políticos, porque eso que habéis visto no lo dice José Manuel Melchor, que también lo dice. Dice la Universidad Primero, dice la Universidad Politécnica, dice una serie de expertos que respaldan esas opiniones en Burriana, que en el tema de la charla pasa lo mismo. Entonces, si conseguimos aquí en Sagunto una herramienta administrativa que focalice esa ambición, que la respalde, y hay un respaldo que apoye a esa misma administración a nivel científico, educativo y sea plural, yo creo que se pasaría, porque el dinero es lo que has comentado, el camarero, el dinero en Sagunto hay que saber buscarlo, hay que sacarlo, no es Burriana, que cuesta un montón sacar ese dinero. Aquí, además, Sagunto está haciendo mucha fortuna últimamente, ojalá entonces ese movimiento genere el inicio patrimonio, pero esos son los 2 puntos que has comentado. Un punto central y focalizado que respalde a la administración, que respalde, no es que apoye, que respalde, que diga, queremos que se conserve